Los tiempos finales. Es insólito ver por todas partes cómo se especula sobre el fin del mundo, y se dice que todas las señales están dadas y casi todas las profecías también. Y las que creen que no se han cumplido, muchas personas las utilizan con sus engañosas premoniciones y las divulgan con sinnúmero de malos augurios que nos llevan al caos informativo sobre muchos de los eventos que supuestamente han de suceder y se avecinan. Y sin ir muy lejos, recordemos cuando empezó la Primera Guerra Mundial y empezaba a difundirse la idea de que había llegado la hora del cumplimiento de las profecías, con lo de habrán rumores de guerra. Y eso que no había redes sociales. Las redes sociales eran el telégrafo con el lenguaje Morse, y muy escasos por cierto. Se terminó la Primera Guerra Mundial y al poco tiempo empezó la Segunda. Y llegaron a decir, esto se acabó, este es el fin. Yo no he querido traerles escatología, ni hermenéutica, ni exégesis, ni cosas raras o exóticas en este tema, ni tampoco hablarles de desastres y crear pánico con los pronósticos de miedo que circulan por todas partes. Quiero hablarles con palabras claras y sencillas que puedan abrir sus mentes a la luz del discernimiento y la esperanza. La Tierra como tal ha sufrido muchos cambios físicos a través de toda la historia, pero esos procesos se están acelerando por razones naturales del mismo universo en movimiento que se mantiene en un constante cambio. Lo que pasa es que el ser humano, debido a sus avances en ciencia y tecnología, apenas los está descubriendo y empieza a ver cómo se derrumban sus teorías y sus pensamientos errados, incluso hasta de su propia existencia. Es una realidad al darnos cuenta cómo esos cambios se van manifestando con todo tipo de fenómenos, como el aumento de los sismos, tsunamis, huracanes, actividad volcánica, eventos astronómicos, y no es por demás mencionar también algo que es muy negado por algunas doctrinas, la actividad extraterrestre en todo el mundo y la atmósfera exterior. Pero de esto hablaremos en una próxima conferencia. Con esto no quiero decir que estamos en los tiempos finales. Es todo lo contrario. Son momentos decisivos de cambio en este sistema solar, que repercuten directamente en el ser humano y lo inducen a reflexionar y actuar ante todas las cosas que sucederán. Muchas de estas cosas serán consecuencias de la depredación de los recursos naturales del planeta, y a nivel espiritual, los efectos del alejamiento de la fuente divina que nos ha creado. Si a estos eventos físicos le agregamos la descomposición social, económica, política y espiritual, el irrespeto por la vida y la naturaleza, se pueden considerar como los indicadores más relevantes de que algo grande está sucediendo y sucederá. La apostasía en estos tiempos viene desarrollándose con fuerza porque ellos son los distractores de las grandes verdades. La humanidad, por haberse desconectado de la verdad, perdió la capacidad de ver en medio de la oscuridad y por eso camina en la incertidumbre de su propio razonamiento, sin encontrar respuestas y tener los fundamentos con los que podría desarrollarse
como un verdadero ser de luz, conectado con el cosmos y libre sobre la faz de la tierra. Siguiendo el desarrollo del tema, hemos podido encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia y en los libros religiosos de cada cultura la confirmación de que todas las cosas en este mundo han de llegar a su final, y aunque nos parezca muy impredecible el tránsito por este mundo, es el momento en el que, si agudizamos nuestros sentidos y nos sintonizamos con lo alto, podremos ver y oír con más claridad las grandes revelaciones que nos sacarán de la ignorancia. Pero a muchos se les agotará el tiempo y por haber rechazado la luz verdadera enseñada por el Maestro, se destruirán en su propia terquedad y el orgullo de su credo. También se nos ha enseñado que en los postreros tiempos antes del momento final serán días de tribulación, confusión y de engaño por los falsos profetas, también llamados apóstatas. Estos son aquellos que sufren de daltonismo espiritual y han dado por cierta la visión borrosa de la verdad, que desorientan a muchas personas. Daltonismo es un daño visual cerebral en el que los colores se ven distorsionados y de otros tonos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 11 al 14, dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y desde cuándo se activó el engaño de los falsos profetas? Muy sencillo, desde que empezó a acercarse el reino de Dios a nuestras vidas por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es el verdadero evangelio del reino? Es una pregunta que muchas personas discuten por creer saberlo y por esta razón se alejan de la manifestación divina de lo que es realmente el Evangelio. En el siguiente pasaje encontramos la respuesta precisa en donde el mismo Jesús explica las razones por las cuales Él vino a la tierra y dice lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El que tiene oídos que oiga y ojos que vea, porque a esta respuesta no se le puede agregar ni quitar nada. Es solo que las diferentes doctrinas cambian su significado por su conveniencia y nos hacen creer en otro evangelio diferente. Este es el evangelio que entregó el Maestro Jesús a todos sus discípulos, o sea, todos aquellos que desean seguirle, para llevarlo a todas partes. Por eso, no lo confundamos. Llevemos estas buenas nuevas a todos los corazones de la tierra y no malas nuevas. El Espíritu de Dios nos ayuda a entenderlo,
Pero primero debemos cambiar nuestros odres viejos por los nuevos, para recibir la gran revelación del Espíritu de Dios. Escuchemos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La respuesta de esto es que muchas personas pueden hacer cantidad de obras supuestamente religiosas, pero sin la presencia del Espíritu y el amor de Dios. El Señor los desconocerá porque están vacíos, porque no tienen la llenura de su divina gracia, y el reino de Dios no habita en sus corazones, así hayan hecho muchas cosas buenas. La prueba para distinguir a los falsos profetas no es por sus dones: profecía, echar fuera demonios, sanidad, hablar en lenguas, premonición, muchos milagros, etc. Los dones espirituales son fácilmente falsificados por algunos grupos religiosos. La única prueba verdadera de la espiritualidad legítima es por sus frutos, porque el buen árbol se conoce por sus frutos. Muchas veces hemos podido leer en el Nuevo Testamento de que los dones del Espíritu son únicamente autenticados por el fruto del Espíritu. Uno de los engaños mayores de estos tiempos son los grupos que exaltan los dones, pero de la cosecha nada. Por esto es que muchos no serán reconocidos por el Señor en el día final. Creo que lo entendemos, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, dice lo siguiente: Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hay ausencia de todos estos dones, o de una parte, nos podemos convertir en un árbol malo, un árbol corrupto, dañino. Hasta su fruto será venenoso. No importa cuántos dones pretendas tener, pero déjenme decirles que los discípulos de Satanás se jactan de sus dones, pero los discípulos de Cristo llevan sus frutos buenos. En el Sermón del Monte se hace muy claro sobre la base de la cual seremos aprobados ante el Señor. Y Él dice: entrad por la puerta estrecha. Jesucristo mismo es el camino angosto. Sin su obra redentora por su amor hacia nosotros mismos, no habría salvación ni esperanza. El amor, el perdón, el conocimiento, la salvación y la liberación han sido el propósito de nuestro Padre Eterno por medio de Jesucristo. Es algo muy impactante y lastimoso lo que sucede en el afán de la humanidad por buscar una relación con Dios, y se han hecho infinidad de cosas como sectas, religiones, iglesias, templos, dogmas, estatutos, adoración, cantos, veneración, cultos con todo tipo de ceremonias. Se adora la sangre de Jesús, la cruz, su nombre, su persona, se conmemora su dolor, el sufrimiento de la pasión, etc. Pero el propósito de Dios, ¿dónde quedó? Hemos olvidado lo más importante de toda la obra redentora de Jesús,
el mensaje, la palabra, el consejo, el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre para liberarnos del reino de Satanás. Cuando queramos viajar por el camino angosto, tenemos que descargar todas aquellas cosas que nos impiden avanzar para llegar a la meta trazada. Y quiero que al día de hoy nos hagamos estas preguntas. ¿Cuál meta tengo trazada para mi vida? ¿Hasta dónde creo poder llegar? ¿Con qué provisión cuento para emprender este viaje lleno de aventuras con el Señor de la mano? ¿Cómo podré ir adelante con toda la crisis y la maldad que nos acecha? Cuando la tempestad de las tribulaciones golpee con fuerza sobre nosotros, necesitaremos tener unas bases muy firmes sobre la roca de la verdad que es Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24-27, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este pasaje nos quiere decir específicamente que la roca es su palabra, y el motivo de su presencia. Esto es la causa y el Evangelio de Cristo. Si edificamos sobre cualquier otra cosa, nuestros pensamientos, ideas, doctrinas y acciones caerán estrepitosamente, pues en la arena no aguantarán. El Maestro Jesús hizo mucho énfasis en que tenemos que vivir a la luz de los frutos que podamos producir. Las comunidades que han creído en el Señor no se componen de personas absolutamente perfectas, sino de gente que han recibido el reino de Dios en sus corazones, pero que igualmente, como han sido justificados por el perdón, aman y perdonan a su prójimo también. Terminando ya esta reflexión, quiero dejarles la siguiente frase para meditar. No hay final o muerte, lo que hay es un cambio, una transformación hacia algo diferente que puede ser para liberación o destrucción total. Si sabemos estas cosas, ¿por qué no cambiamos y somos diferentes desde ya? Quiero darles las gracias por escuchar hasta el final, y si ha sido de ayuda para su pensamiento y su crecimiento espiritual, los invito a que sigan atentos a mi canal y lo visiten para que se puedan suscribir y hagan clic en me gusta. Este es un gran apoyo para seguir adelante en la labor de enseñar y reflexionar sobre temas actuales que dan esperanza y confianza para un futuro mejor. Los espero muy pronto con un nuevo video y no se les olvide comentar aquí abajo cualquier inquietud sobre el tema. Que Dios los siga protegiendo.